Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, el lugar donde compartimos historias llenas de emoción, humanidad y sorpresas inesperadas. Espero que disfruten este episodio y que se dejen llevar por cada sentimiento que está a punto de llegar. Hoy traigo para ustedes un acontecimiento muy especial. Una chispa de esperanza acaba de aparecer en la vida de Thieu Nu. Después de tantos días esperando en silencio, viviendo con el corazón lleno de dudas y soledad, por fin el destino parece haberle dado una señal. Pero, ¿qué clase de señal es esta? ¿Será posible que finalmente haya noticias sobre Truong, el hombre que nunca ha podido olvidar a pesar de la distancia y el tiempo? Una llamada inesperada, una pista repentina, algo que parecía imposible. Y de pronto su corazón vuelve a latir con fuerza. ¿Será que el destino aún no ha escrito la última página de esta historia? ¿O esto no es más que una ilusión frágil, una esperanza que podría desvanecerse en cualquier momento? El capítulo de hoy estará lleno de preguntas, emociones intensas, decisiones difíciles y verdades profundas del corazón de todos. Si están listos, acompáñenme y descubramos juntos qué está por suceder en la vida de Thieu Nu. Por la tarde, el pequeño callejón que llevaba al mercado del pueblo aún guardaba un poco de luz del sol que se estaba despidiendo. Thieu Nu cargaba una bolsa con verduras y carne recién compradas. Caminaba con prisa, aunque intentaba aparentar tranquilidad. En su rostro delicado ya se notaba el cansancio de muchas noches sin dormir. Pero ella mantenía esa fortaleza habitual que la vida la había obligado a tener. Dobró hacia el camino que conducía al jardín de infancia donde Duy, su pequeño hijo, la esperaba. El niño apenas tenía 4 años, tan inocente y puro. No tenía idea de las tormentas que estaban envolviendo la vida de su madre. La escuela acababa de terminar y aún resonaban risas infantiles en el patio. El mundo de los niños era mucho más sencillo solo, juegos, alegría y cometas de colores dibujadas en su imaginación. Los adultos, en cambio, llevaban sobre los hombros preocupaciones que no sabían dónde dejar. Thieu Nu se detuvo frente a la reja de la escuela y su mirada comenzó a buscar esa pequeña sombra tan familiar. Sonrió suavemente cuando encontró a Duy hablando con su maestra, sosteniendo un pequeño coche de juguete en la mano. La sonrisa del niño era como un rayo de sol, disipando la oscuridad del corazón de ella, aunque fuera solo por un instante. «Mamá», gritó Duy, mientras corría hacia ella con sus pasos torpes, pero llenos de emoción. Thieu Nu se agachó para abrazarlo, un abrazo más largo de lo habitual. No quería soltarlo, porque solo cuando lo tenía en sus brazos recordaba que aún tenía una razón para seguir luchando. Pero detrás de esa sonrisa dulce dedicada a su hijo, su corazón estaba lleno de preocupación. Truong, el hombre al que amaba el padre de Duy, había desaparecido sin dejar rastro. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Como si hubiese desaparecido del mundo. Durante días ella lo había buscado, había preguntado, a todos los conocidos había pedido ayuda por todas partes, pero la respuesta que recibió fue solo un silencio aterrador. ¿Dónde estás? ¿Sigues vivo? ¿Alguna vez piensas en nosotros? Esas preguntas no dejaban de atormentarla cada noche, robándole el sueño. Sin embargo, frente a su hijo ella no podía derrumbarse. Tenía que sonreír, ser paciente, fingir que todo estaba bien, aunque su corazón estuviera hecho pedazos, porque más que nadie, Thieu Nu sabía que un niño necesita una infancia tranquila, aunque la vida de su madre esté envuelta en tempestades.
La tía Hao no es una desconocida para Tiu Nu. Desde la desaparición de Truong, su vida se ha vuelto más difícil y ajetreada, trabajando sola y cuidando a su hijo. Muchas veces era la tía Hao quien la ayudaba, a veces recogía a Dui, cuidaba al niño unas horas, cuando Tiu Nu tenía que trabajar horas extras o iba a buscar noticias de Truong. Tiu Nu siempre recordaba ese cariño, pero hoy la aparición de la tía Hao no era como las demás. Ya no era una visita casual, no solo para ayudar. Había algo diferente en sus ojos que hacía que el corazón de Tiu Nu latiera con fuerza, con una premonición. Cuando sus miradas se cruzaron, sonrieron como dos personas conocidas, pero esa sonrisa no era completa. Era como una fina cortina que cubría algo difícil de decir. Tiu Nu sintió una sensación muy extraña, una premonición de la verdad. Tal vez era esperanza, o tal vez era algo que destrozaba el corazón de la gente. Respiró hondo y preguntó de inmediato, porque sabía que si no preguntaba su corazón se hundiría en la preocupación. Hao, dime la verdad, ¿es cierto que hay noticias sobre Truong? El ambiente se quedó en silencio de repente. El bullicio del patio de la escuela parecía disipado por el viento. El pequeño Dui seguía sentado jugando sin saber que su madre temblaba, esperando una respuesta que pudiera cambiarles la vida. La tía Hao miró a Tiu Nu. Sus ojos estaban llenos de preocupación. Luego inclinó la cabeza ligeramente con voz pausada. Todavía no, hermana. Lo siento. Aquellas 4 palabras fueron como un cuchillo que hundía la frágil esperanza de Tiu Nu. En un instante vio el mundo a su alrededor volverse gris. Había puesto toda su esperanza en esa pregunta, creyendo que tal vez hoy el destino le sonreiría, pero una vez más, la única respuesta que obtuvo fue el silencio invisible del destino. Tiu Nu no lloró, no dijo nada más. Su corazón se encogió de decepción, pero se mantuvo erguida porque frente a ella estaba su hijo mirando inocentemente hacia arriba, esperando que su madre le tomara la mano. «Está bien, gracias», respondió en voz baja. «Todo se aclarará pronto». La tía Hao la miró sabiendo con claridad que dentro de esa capa de calma se escondía un corazón herido. Pero esa era Tiu Nu, una mujer tan fuerte que aunque el mundo entero le diera la espalda, se mantendría firme por su hijo. El viento de la tarde soplaba, su cabello se mecía ligeramente. Su mirada miraba a lo lejos. La esperanza que acababa de florecer se desvaneció de nuevo. Pero en lo profundo de los ojos de Tiu Nu aún había algo que no había muerto, una creencia. Tal vez Truong seguía en algún lugar, tal vez buscaba el camino de regreso, y tal vez simplemente no era el momento de reencontrarse. Dui corrió tras el grupo de niños en la esquina del patio riendo y bromeando despreocupadamente, sin saber que a pocos pasos los adultos se preparaban para entablar una tensa conversación. La tía Hao observó a la niña un rato y luego dijo en voz baja: «Hermana Nu, ¿podemos salir y hablar un rato en privado?» Ella asintió. Las dos caminaron en silencio hacia un rincón escondido detrás del aula donde nadie se daría cuenta. Allí el viento soplaba entre los árboles fénix, haciendo que pétalos rojos cayeran lentamente a sus pies como si presagiara algo siniestro. La tía Hao juntó las manos suavemente, claramente vacilante. Finalmente suspiró y dijo: «Hermana, yo siento haberle ocultado el asunto a Truong». Tiu Nu miró directamente a los ojos de la tía Hao. Esa disculpa no la sorprendió. De hecho, ya lo había sentido antes, pero aún así quería escucharlo todo con claridad.
¿Por qué tengo que disculparme? La voz de Tío Nu era tranquila pero ocultaba una profunda tristeza. ¿Por qué me lo ocultaste? La tía Hao bajó la cabeza y la voz, porque en ese momento temía que te preocuparas. Sabía que tenías que ir a trabajar y criar a Dui sola. Si te decía que Truong había desaparecido, temía que te derrumbaras. Pensaba que podría encontrarlo primero antes de decírtelo, pero me equivoqué. El ambiente se quedó en silencio por un momento. Las palabras de Tío Nu le encogieron el corazón. Preguntó, «Entonces, ¿cómo sabías que yo ya lo sabía?» La tía Hao levantó la vista con ojos sinceros. «El otro día fui a buscar a Truong con su madre. Al pasar por el mercado vi un folleto en la pared, el que imprimiste para encontrarlo. En ese momento lo supe, ya lo sabías todo». A Tío Nu le dio un vuelco el corazón. Recordó el día que envió el folleto, el día en que su esperanza empezó a flaquear. Ese día llovía, nadie ayudó, nadie entendió. Y aún así resulta que alguien lo vio. «Debería habértelo dicho antes», dijo Tío Nu en voz baja. «Lo sé, me equivoqué», respondió la tía Hao con los ojos enrojecidos. «De ahora en adelante prometo contártelo todo. No te ocultaré nada más, porque sé que tienes derecho a saber la verdad». El viento de la tarde se volvió más frío. No porque el tiempo hubiera cambiado, sino porque la verdad había comenzado un nuevo viaje. Las dos encontraron un banco de piedra frente al patio de la escuela para sentarse. El atardecer comenzaba a caer, los últimos rayos de sol del día proyectaban un pálido tono naranja sobre las pequeñas aulas. Los niños se fueron poco a poco con sus padres. El patio estaba desierto. Solo se oía el canto de los pájaros llamándose para volver a sus nidos y la suave brisa que mecía los árboles. Tío Nu permaneció inmóvil con las manos entrelazadas en el regazo. En su corazón había un sentimiento indescriptible, tristeza-decepción, pero el mayor de todos era determinación. La tía Hao se sentó a su lado mirándola pensativa. Quizás ella tampoco esperaba que hoy tuviera que abrir tanto su corazón. «No», la tía Hao habló primero. «Sé que eres fuerte, pero hay cosas que será agotador llevar sola. No te lo guardes todo en el corazón. Estoy aquí si necesitas algo. No dudes en decírmelo». Tío Nu asintió levemente, pero su mirada se dirigió al patio que se oscurecía gradualmente. «No quiero ser fuerte, pero si me derrumbo, ¿quién cuidará de Dui?», dijo con voz tranquila pero desconsolada. La tía Hao guardó silencio. Después de un rato continuó. «Nu, ¿alguna vez has pensado que quizás Truong tuvo un accidente, por eso desapareció así?» Tío Nu se giró para mirarla directamente a los ojos. «No, no lo creo. Una persona como Truong no es irresponsable. No los abandonará a ti ni a Dui. Pase lo que pase, creo que sigue vivo». Esa voz no era aguda ni feroz, sino firme como un juramento. Una creencia tan firme que le dolía el corazón a quien la escuchaba. La tía Hao sonrió levemente con una sonrisa triste. «Lo sé, por eso te ayudaré. No importa lo difícil que sea, creo que algún día encontraremos a Truong». El viento de la tarde soplaba suavemente, las flores de fénix caían a su alrededor. Ese momento fue extrañamente tranquilo, pero en su interior había algo más profundo, la conexión de personas que compartían la misma esperanza. El cielo se había tornado morado oscuro cuando Dui regresó corriendo. «Mamá, tengo hambre, vamos a casa». Tío Nu se sobresaltó de repente como si acabara de escapar de sus pensamientos.
Se levantó, se cepilló ligeramente la falda y tomó la mano de su hijo. La tía Hao también la siguió. «Déjame llevarte a ti y a Dui a casa. Ya casi oscurece». Los tres caminaron juntos por el pequeño camino frente a la escuela. La larga sombra del atardecer se dibujaba en el suelo, siguiendo sus silenciosos pasos. Al llegar a la curva, la tía Hao dijo con dulzura: «¿Qué les parece si vienen a cenar a mi casa esta noche? Solo hay unas pocas mujeres en casa comiendo frugalmente, pero es divertido». Tiu-nu sonrió agradecida, pero aún así negó levemente con la cabeza. «Gracias, pero hagámoslo en otro momento. Te estoy muy agradecida hoy, pero no quiero molestar más a nadie». «No tienes por qué molestarme», dijo la tía Hao, «porque no estoy sola. Todavía te tengo a ti». Tiu-nu hizo una pausa. Las palabras eran sencillas, pero le hicieron temblar el corazón. Durante los últimos meses había estado luchando sola contra la ansiedad y la desesperación. Hoy por primera vez sintió que ya no estaba sola. Antes de despedirse, la tía Hao la miró directamente a los ojos y le dijo en voz baja: «Nunca te rindas. Creo que encontraremos la verdad». Tiu-nu asintió. Sus ojos se iluminaron no de alegría, sino de voluntad. «Lo prometo. No importa lo que diga la gente, no importa lo difícil que sea el camino. Sigo creyendo. Truong sigue vivo». Los dos estrecharon las manos con fuerza como una promesa. No saben qué les espera, pero sí saben. La esperanza, incluso, un rayo de luz, es suficiente para mantener a alguien firme en la oscuridad. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của tôi. Hôm nay tôi muốn kể cho các bạn nghe câu chuyện về cô gái Lý Tiểu Nữ. Cô ấy sau nhiều ngày trường mất tích và đã vật lộn tìm kiếm quanh khu vực cô ấy ở, nhưng mà không hề thấy bóng dáng của Trường. Và hôm nay cô ấy đã đi xa hơn để có thể mong rằng tìm thấy Trường, nhưng không biết rằng hành trình đi tìm người thân thương của cô có đem lại một kết quả tốt đẹp hay không, và cô đã nghĩ ra cách gì để có thể nhanh chóng tìm được Trường. Đặc biệt sau khi lũ lụt vừa qua đi thì không biết công việc đi tìm Trường của cô có thể thuận tiện hơn không. Anh ấy hiện tại không biết là sẽ ra sao và đã có gặp hoàn cảnh khó khăn gì không, và cuộc hành trình của tiểu nữ sẽ như thế nào thì các bạn hãy cùng tôi theo dõi ở những tập phim sau đây và những tập phim tiếp theo nữa nhé. Cũng cảm ơn các bạn rất nhiều trong hành trình vừa qua đã luôn đồng hành cùng với tôi để khám phá những câu chuyện tuyệt vời sẽ giúp bạn thư giãn trong một ngày dài làm việc mệt mỏi. Cảm ơn các bạn rất nhiều.